versículos 6 y 7. Permaneciendo sentados, leamos todos juntos esta pequeña porción de las Sagradas Escrituras. Buscad a Jehová. ¿Cuándo? Mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Por lo tanto, debido a esto, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Padre, bendice una vez más la porción de tu palabra y la exposición de ella que alumbra al sabio, para enseñar, para corregir, para instruir, para animar, para fortalecer, para traer convicción. Danos de tu gracia en este momento, que a la luz de tu palabra nos paramos para que nos enseñe, nos corrija, y una vez más podamos salir edificados y enseñados para la semana en curso que se ha iniciado el día de hoy. Gracias por todo y por todos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden permanecer sentados, gracias. Bien, en la mañana hablábamos sobre este concepto, sobre este versículo en relación al título, los dos grandes llamados que le hace Dios al hombre. El primer llamado a salvación, y lo mirábamos en las dos primeras partes, con las ideas del primer punto en la mañana, la invitación de Dios para buscarle, la invitación para buscar a Dios, el primer punto. Está en el versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El segundo punto, la instrucción de cómo buscar a Dios, y que tratamos ampliamente en explicarla para que no hubiera confusión alguna. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Es decir, tener la correcta, la verdadera, la real, la profunda intencionalidad de que al venir a Dios, al buscar a Dios, al volver a Dios, entienda que tiene que ser sobre la premisa de Dios, sobre las prerrogativas de Dios, sobre la instrucción de Dios. ¿Cuál? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová. Esta tarde miraremos la tercera parte. Las bendiciones por buscar a Dios. Hay un aspecto espiritual, moral, y hay un aspecto práctico en esto. Las bendiciones por haber buscado a Dios. Aquí está, versículo 7. El cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sobre la base de aspectos espirituales. Dios es el Dios de las oportunidades, es el Dios de las misericordias incontables, es el Dios de la gracia infinita, que no teniendo por qué tener misericordia, que no teniendo por qué tener deseo de perdonar, mas sin embargo quiere tener misericordia, mas sin embargo quiere perdonar. Sobre la base de su prerrogativa, sobre la base de su pensar, de sus ideas, de sus reglas, de su alineamiento. Por lo tanto, este Dios tendrá misericordia y sabrá perdonar
todo aquel hombre, toda aquella mujer que experimentando el llamado externo de Dios y experimentando el llamado interno de Dios por medio de la gracia prerregeneradora, por medio de la gracia preveniente, entonces el hombre es liberado, es enseñado, es desafiado, es capacitado para que pueda entender, para que pueda recibir ese llamado que mirábamos en la mañana ampliamente, este concepto, y lo confrontábamos brevemente al concepto erróneo de que Dios, de que el hombre no puede buscar a Dios ni puede responder. Es cierto, Romanos capítulo 3, Pastor Jerry, Romanos capítulo 3 es amplio en enseñarnos la condición del hombre que está desconectado de Dios definitivamente, que no le interesa buscar a Dios. Pero Romanos capítulo 3 en ninguna parte nos enseña y nos dice que la obra del Espíritu no puede convencer al hombre. No. El Romanos 3 nos enseña la incapacidad del hombre, pero no nos enseña que Dios ha cerrado las puertas al hombre, porque la Biblia nos enseña que Dios es capaz de despertar al hombre pecador, al hombre incapaz, al hombre desconectado de Dios, y Dios le abre las puertas para que el hombre entonces pueda responder con libertad, con responsabilidad, con entendimiento a ese llamado maravilloso del amor de Dios en Cristo. Entonces, ¿perdonar a quién? Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Perdonar a aquel hombre, a aquella mujer, aquel matrimonio, aquella familia, aquel pueblo que decide volver a Dios, que decide buscar a Dios sobre la premisa de Dios. Así como el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así como Jairo, que suplicó a Cristo, al Señor, por su hija para que la sanara. Y Jesús, queriendo y pudiendo, le tomó su mano y dijo: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Así como el leproso que postrándose ante Jesús le rogó diciendo: Maestro, si quieres puedes limpiarme. Entonces Jesús, extendiendo su mano, dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se le fue de él. Y en este día, ¿quién es el ciego? ¿Quién es el leproso que, necesitando de la gracia de Dios, de la luz de Dios, para caminar y transitar por los senderos de la nueva vida en Cristo, clama a Dios, llama a Dios para que le perdone, para que le liberte, para que le limpie de todos sus pecados, para que pueda volver a Dios y tener de él misericordia? Este es el concepto espiritual y moral. Dios está dispuesto a perdonar todas nuestras impurezas, todas nuestras inmoralidades, todo nuestro pecado, olvidarse de ellas, porque es amplio en su misericordia, es grande en su misericordia, inmensurable la medida de gracia del amor de Dios para con el hombre. Este es el concepto espiritual, por decir así, moral espiritual. Pero quiero evocarme de manera especial a esto del concepto práctico. Hay bendiciones en aquel hombre, en aquella mujer que recibe, que acepta el llamado de Dios y busca a Dios mientras puede ser hallado.
y llama a Dios mientras está cercano. Pero hay un aspecto práctico en todo esto. El llamado que Dios, hay dos llamados principales que hace Dios al hombre. El llamado a salvación y una vez que somos salvos, el llamado a servirle a Dios. Hermano, de la misma manera que la salvación comienza en un punto y no acaba sino hasta la muerte nuestra o hasta la venida de Cristo. Este concepto del servicio a Dios también es un concepto que comienza en un punto y no acaba sino hasta la venida de Cristo. Permítame, vaya a Génesis por un momento, permítame darle algunas ilustraciones al respecto de lo que estoy tratando de comunicarle. Hay un principio y hay un supuesto fin que no tiene fin. Permítame leer y luego explicar. Génesis capítulo 1, 26 en adelante. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pregunto, ¿estaré haciendo violencia a la palabra de Dios si digo que este concepto que dice y señoree, ¿quién? El hombre, ¿sobre quién? Sobre la creación. ¿Estaré haciendo violencia si establezco y digo que podría ser algún grado de trabajo que Dios le dio al hombre, algún grado de servicio que tiene que hacer el hombre para con la creación de Dios? Administrar la creación de Dios. Repito, después de que ya la creación estaba hecha, estaba dada, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, y administre, y que se preocupe sobre la vasta creación sobre la cual fue puesta. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí mismo Génesis capítulo 2, versículo 15, 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que señorease sobre él, de acuerdo a Génesis 1, pero de acuerdo a Génesis 2:15. Y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, en las primeras páginas de la maravillosa creación de Dios, vemos la responsabilidad del hombre, la responsabilidad que Dios le dio al hombre. El hombre tenía que administrar, el hombre tenía que labrar, el hombre tenía que cuidar, el hombre tenía que señorear sobre la vasta creación sobre la cual había sido puesta por el Dios creador. Tenía que trabajar desde el comienzo. Vamos a Génesis, a Apocalipsis capítulo, el último capítulo, allá el 22. Leamos con cuidado los primeros 4 o 5 versículos. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ambos juntos, ambos al mismo nivel. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición,
Y el trono de Dios y del Cordero, nuevamente, estará en ella. Y miren lo que dice ahora. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol. Porque Dios el Señor los iluminará. Y reinará por los siglos de los siglos. Hago notar que en este pequeño pasaje que hemos leído aparecen los dos personajes principales de toda la creación, de toda la existencia, Dios y el Cordero. Pero inmediatamente también aparece un tercer personaje, un tercer grupo, la humanidad, los siervos de Dios. Entonces, pastor, ¿qué está tratando de decir? Mire, no sé lo que estoy tratando de decir, pero déjeme terminar. Entonces vemos en este concepto del servicio a Dios, vemos que en las primeras páginas de la Biblia se habla, se nos enseña, se nos muestra la inequívoca, la inconfundible, la irrefutable, la indubitable idea desde que desde el comienzo de la vasta creación de Dios, el hombre llamado a servirle. Y aún terminando, después de todo ese libro maravilloso, la Sagrada Escritura, la revelación especial de Dios al hombre, el último capítulo de la Biblia nuevamente me menciona a los siervos de Dios, que se infiere que son para servir a Dios. De principio a fin tenemos que servir a Dios. Es lo que está tratando de decir. Y desde el primer momento en que somos llamados a ser salvos, hasta el momento de la muerte nuestra, hasta el momento de que Cristo venga, no podemos cesar de servir a Dios de alguna manera. Somos llamados a ser hormiguitas de Dios. Qué lindas las hormiguitas, ¿cierto? Son bonitas. Yo recuerdo cuando allá en mi país, en mi infancia, me tiraba al piso y miraba cómo las hormiguitas cargaban cositas en sus lomos y veía el caminito que hacía y me entretenía y era tan bueno yo en aquel tiempo, hermano Sandy, yo era tan bueno que después buscaba un jarro con agua y le tiraba agua a ver qué reacción tenían. ¿Quién hacía eso? A ver, otro buena gente, Chanito. No, hermano, tú tienes que dejarla comer, tienen derecho a comer como comes tú, hermano. Déjate de cuento, déjate de justificaciones aquí. Yo solamente quería saber cómo reaccionaban con el agua. Somos llamados a ser hormiguitas de Dios de principio a fin. Así que de la misma manera declaro, sin miedo a equivocarme, que esto de servir a Dios, este privilegio de servir a Dios, al Dios santo, soberano y sublime, es cuestión de principio a fin. No es cuestión de comenzar, es cuestión de terminar lo que comenzamos. Es decir, desde el mismo momento en que somos llamados a salvación, somos de igual forma llamados y capacitados y en la práctica perfeccionados a servir a Dios hasta el mismo momento en que Cristo nos llame a su presencia por medio del puente de la muerte o hasta el momento del rapto de la iglesia. Se me olvidó citar un versículo que lo voy a citar ahora porque lo quiero citar. 2 Timoteo capítulo 2. En el tercer punto hablábamos de la limpieza moral, de la limpieza espiritual, que luego entonces, habiendo venido a Dios, habiendo sido limpios y perdonados, entonces tenemos la libertad, tenemos la dicha, tenemos el privilegio de comenzar a servir a Dios sobre la base de esta limpieza, sobre la base de este arreglo moral y espiritual dentro de nosotros. 2 Timoteo capítulo 2, versículo
21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué sucede si se limpia? Está capacitado, ser instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Como consecuencia de esta limpieza, como terminábamos en Isaías 55, versículo 7, como consecuencia de esta limpieza, entonces Dios nos llama para servirle. Para aceptar la invitación de este privilegio de servir a un Dios santo, a un Dios soberano, a un Dios sublime. Y como ya hemos dicho, entonces, este servicio es de principio a fin. Por lo tanto, permítame hacerle una pregunta. ¿Usted ha servido al Señor desde el mismo momento que fue salvo? ¿Le sigue sirviendo? ¿O nos hemos tomado una pausa? ¿O le seguimos sirviendo hasta cuando Cristo venga? Porque repito, sin pretender creer, hacer violencia a la palabra de Dios, de la misma manera que Génesis, los primeros capítulos, nos enseña acerca del servicio, y el último capítulo en Apocalipsis nos enseña acerca de que el servicio continúa aún al final, y más allá de ese final escrito en Apocalipsis 22. Pregunto, ¿estamos nosotros siguiendo la misma tendencia? ¿Estamos nosotros sirviendo al Señor sin parar como verdaderas hormiguitas? Veamos algunos pasajes para poder entender. Primera a los Tesalonicenses. Creo que este pasaje podría remitirnos, dirigirnos hacia esos primeros eventos de nuestra vida cristiana, a nuestro renacer y lo que implica tocante al servicio. Primera a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Pasaje que me encanta, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, servíamos con nuestros cuerpos y con nuestros sentidos al pecado, a los ídolos. Dejamos de servir a los ídolos, automáticamente tenemos que comenzar a servir a Dios. Y creo que la mayoría, si no todos los convertidos, tenemos esa experiencia. Romanos 6:13. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Creo no estar equivocado en decir que también de alguna manera este versículo nos proyecta la idea, nos enseña la verdad inequívoca de que nuestros miembros son instrumentos, de que como nuestros partes de nuestro cuerpo fueron instrumentos para el pecado, para la iniquidad, para la maldad, para hacer lo mal hecho. Ahora que nos hemos convertido a Cristo, ahora estas partes de nuestro cuerpo se convierten en instrumentos para la justicia. El versículo 16. Gracias, hermano, gracias. A ver. 6:16.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos. Gracias, hermano. Esclavos, donos de la justicia de Dios. Creo que con esos dos versículos no hay duda de que siendo una cosa, ahora en Cristo somos otra. ¿Me explico? De que antes de Cristo haciendo una cosa, ahora en Cristo hacemos lo contrario, otra cosa. Somos llamados a servir a Dios. Hemos enseñado tanto de servir a Dios que el Señor me guió en esta dirección para enseñar este concepto de servir a Dios en esta dirección. Lucas 8:38, siguiendo esta misma dirección. Lucas 8:38. Y el hombre de quien habían salido los demonios. Y aquí hay muchos que pudieran haber tenido demonios antes de venir a Cristo. Aquí hay muchos. Pastor Jerry se ríe como si yo fuera a decir un chiste. No, hermano, es verdad. Hay muchos que pudieron haber tenido demonios antes de venir a Cristo. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Porque Cristo fue afuereado, Cristo fue echado, Cristo fue literalmente ofendido de tal manera que le dijeron, vete de nuestra tierra. Y Cristo se fue. Estaba ya embarcado en su barca. Y vino el endemoniado que por causa de la sanidad de él, la liberación de él, Cristo fue afuereado. Y el endemoniado vino y le dijo, Señor, permíteme ir contigo, déjame estar contigo, déjame disfrutar de tu presencia, habiendo sido recién libertado. Podríamos decir, habiendo sido recién convertido, sin lugar a duda, porque no creo que un convertido tuviese demonios, menos legiones, siendo recién convertido. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Mira, muchacho, ponte a trabajar. Ya tú no necesitas más que salir y predicar y testificar lo que Dios ha hecho contigo. Entre paréntesis. Salir a testificar y salir a predicar y salir a tocar puertas, que es un mandamiento. Usted no necesita ir a un seminario para aprender. La única condición que usted requiere es ser salvo. Haber experimentado lo que es la vida vieja y ahora estar experimentando lo que es la vida nueva. Por lo tanto, ve y cuenta lo tuyo, las cosas que Dios ha hecho. Mateo 25:21. Aquí vamos al final ahora. Al final de lo que sería una vida, por decirlo así, para que entendamos el principio que estoy tratando de transmitir. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Este personaje que aparece aquí, ilustrado, enseñado, llegó a la presencia del Señor, haciendo bien, sirviendo hasta el final. Ven, buen siervo y fiel. Mateo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos. Estaremos equivocados en pensar y por lo tanto declarar y decir que Cristo sirvió hasta los días antes de su propia muerte. Yo no dudo que Cristo haya servido a su Padre, al reino de Dios hasta el final. Pues si Cristo sirvió a Dios, al Padre, hasta el final, antes de morir, ¿qué nos queda a nosotros? Busque Timoteo allí. Este pasaje me lo dio alguien por allí que consulté. Segunda de Timoteo capítulo 4. Versículo 6. Segunda de Timoteo 4, 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. El propio apóstol Pablo, no hay duda que haya servido de una manera pero impactante, maravillosa, hasta el último momento de su vida. Yo ya estoy para ser sacrificado, por lo tanto el tiempo de mi partida, el tiempo de morir, porque me van a arrancar la cabeza, está cercano. Y aún estando cercano su muerte, no criticaba, no lloraba. Y estaba escribiendo esta carta para su amado discípulo, hijo espiritual Timoteo, sirviendo a Dios. Hermanos, entonces, ¿hemos nosotros desarrollado esta misma conducta en cuanto al servicio a Dios de principio a fin? Sí, hay cosas que cansan en el servicio. Yo no quisiera, por ejemplo, que el pastor Jerry siguiese haciendo ruta domingo en la mañana. Yo no quisiese. Yo quisiese que tuviese la libertad de poder llegar tranquilo a la iglesia y preocuparse a lo que viene. A veces a predicar, a veces a coordinar todo y a veces a molestar también. A trabajar. Y a veces cansa, Pastor Jerry, me imagino que a veces cansa hacer esa ruta. A veces uno no tiene deseo de venir 1 hora y cuarto de camino de allá de New Jersey, del otro estado, y venir aquí, y para colmo tener que sentarse en un van de 15 pasajeros y tener que dar una vuelta por el Bronx buscando gente. Entiendo que a veces no se quisiera, pero tenemos que seguir sirviendo de alguna manera, entendiendo con esto que usted está haciendo una labor, no necesariamente que le corresponde, porque otro debería hacerlo. Otro debería disponer de ese tiempo. Otro, porque usted tiene capacidades para hacer otras cosas que otros no podrían. Por lo tanto, los otros que no podrían hacer las otras cosas que usted hace, sí podrían hacer la ruta. Pregunto entonces, amada iglesia, amados hermanos, ¿hemos puesto la mano en el arado al ser salvos, al ser convertidos? Y que habiendo dejado el adorar y el servir a los ídolos, y habiendo dejado de utilizar las partes de nuestro cuerpo como instrumentos al pecado y a la maldad, al convertirnos en Cristo, ahora estamos sirviendo a Dios y no a los ídolos. Estamos sirviendo con nuestros instrumentos a la justicia y no al pecado. Y comenzamos bien. Pero ¿qué ha pasado en el camino? ¿Qué ha sucedido en el camino?
que poco a poco hemos ido dejando de lado y hemos ido quitando las manos del arado. Hasta que hoy por hoy se ha paralizado en gran parte, en gran medida, por no decir 100%, esto de servir a mi Dios. Primera de Corintios 15, 58. Bueno, antes de eso, busquemos un versículo que se me vino aquí a la cabeza, que vamos a guiarnos por aquí también. Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, antes del libro de Mateo. Malaquías. Malaquías capítulo 3. Y estoy saltando ideas porque me vienen otras aquí. Malaquías 3. Versículo 13. Malaquías 3:13. Vuestras palabras, dice el profeta, Dios por medio del profeta, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Y aquí viene la evidencia. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Y hemos comenzado a servir a Dios con esa vida nueva, con ese gozo, con ese entusiasmo. Nada ni nadie nos paraba, el frío no nos paraba, la nieve no nos paraba, el calor no nos paraba, la familia no nos paraba, la suegra menos nos paraba. Pero ha ido mermando este concepto, ha ido mermando este segundo llamado importante que Dios le hizo al hombre, que si bien es cierto, gloria a Dios, hemos sido llamados a salvación y somos salvos, pero nunca se nos debe olvidar que el llamado que Dios nos dio a salvación es para servirle, no hay otra razón. Pero el camino va llegando y van aumentando los años por demás. ¿Qué saco con servir a Dios? ¿De qué aprovecha? ¿Cómo que de qué aprovecha? Me parece que el servir a Dios tiene promesa para el tiempo presente y también para el venidero, por decirlo de esa manera. Mira todo lo que tienes. Mira todo lo que has alcanzado. Mira todo, esos closets están llenos, la comida se pierde, se pudre en la nevera. La ropa, se daña tanta ropa que ya no sabemos qué hacer con tanta ropa. Algunos inclusive están pensando rentar espacios por allí para seguir metiendo cosas. Y luego nos preguntamos y decimos, ¿de qué aprovecha servir a Dios? Malagradecidos, ciegos. Si no sirviendo a Dios, mire cómo Dios ha tenido misericordia. ¿Cuánta más misericordia? Y por eso va a efectuar en favor nuestro de aquellos que todavía queremos seguir sirviendo a Dios. ¿Alguien quiere un guineo? ¿Alguien quiere un guineo? No, nadie. Está bien, entonces dejémoslo ahí, por ese caso. Primera de los Corintios, capítulo 15. ¿Qué ha sucedido, hermanos? Mire,
Yo me puse a pensar en este tema y no lo voy a terminar. Pero hay muchas razones por las cuales hemos dejado de servir a Dios. Primera de los Corintios, capítulo 15. Y no es por falta de que Dios no quiera. Y no es por falta de dones y talentos. Es porque nuestras prioridades han cambiado. Primera de los Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad, es decir, permanecer, existir, vivir como firmes y constantes. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo de mi vida cristiana somos llamados a vivir firmes y constantes? ¿Hasta cuándo? Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, servir a Dios no es en vano. La gente ahí en el tiempo de Malaquías estaba equivocado. Por demás es servir a Dios. ¿De qué me sirve servir a Dios? Obviamente hablando, si estamos sirviendo a Dios para buscar nuestro propio provecho, nuestra propia gratificación, nuestra propia conveniencia, sé que no nos va a ir bien de lo mejor. Y vamos a terminar desanimándonos. Pero si servimos al Señor con libre conciencia, con libertad, por amor a Dios, no por amor a nosotros, no por conseguir una gratificación para nosotros, sino traer gloria a Dios, siempre va a haber provecho. Porque muchos dejamos de servir a Dios cuando no conseguimos los objetivos por los cuales hemos querido servir a Dios. Cuando no conseguimos los propósitos sobre los cuales hemos decidido servir a Dios. Cuando no conseguimos los resultados sobre los cuales hemos querido comenzar a servir a Dios. Y cuando nos hemos dado cuenta que se nos pone cuesta arriba y se nos pone difícil, no vale la pena servir a Dios. Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. ¿Cómo? Pregunto yo. ¿Qué significa? ¿Qué se entiende? En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Es decir, viviréis. ¿Cómo? A él temeréis. ¿Hasta cuándo? Guardaréis sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? Y escucharéis su voz. ¿Hasta cuándo? Y a él serviréis. ¿Hasta cuándo? Y a él seguiréis. ¿Hasta cuándo? Hermano, y todo esto es ¿hasta cuándo? Hasta cuando me muera. Hasta cuando Cristo venga. Que no queda mucho tiempo. El que se dio del todo a nosotros, no teniendo que serlo, lo hizo. O que hacerlo, no hizo. Y los que estamos supuestos a darlo todo, no lo queremos. Y al principio comenzamos bien, pero nos hemos ido enfriando, deslizando, poco a poco quitando la mano del arado. Por culpa de factores internos, Pastor Jerry, nunca por culpa de Dios. Nunca por una razón que Dios nos haya dado. Nunca. Todo ha sido por factores externos de otros o internos míos, pero no culpa de Dios. Porque Dios gratifica grandemente a sus siervos, a sus siervas, aquel hombre, aquella mujer, aquella familia, aquel matrimonio, aquella iglesia que deciden servir a Dios en los diferentes aspectos. Oh, sí. Hermano Eliezer, si algunos pastores entendieran lo que significa
tener una propiedad. Y ya entiéndase por qué me refiero a usted. Si algunos pastores entendieran por qué significa, qué implica tener una propiedad, no saben en el lío que se están metiendo. Y aún insisten en tener algo que Dios no les quiere dar, porque saben que no lo van a aguantar. ¿No es verdad, hermano Sandy? Y buscan artilugios y buscan y invierten recursos y energía y van y compran un templo que queda en Chuchunco, lejos allá por Chicago, y compran un templo porque aquí en la ciudad de Nueva York vamos a comprar un terreno y vamos a traer ese templo. ¿Y dónde está ese templo ahora? Hermano Sandy, ¿dónde quedó? Pero tú pagaste por eso. Eliezer no pagó para eso. Juan Pablo no había llegado en ese tiempo todavía. Qué maravilloso es tener una propiedad. Pero implica trabajo. Amén. Hermano, no podemos soltar la toalla, no podemos soltar el arado. No podemos quitar la mano del arado. La generación primaria de esta iglesia se está desbaratando. Lo operan de una cadera y ahora tienen que operarla de la otra. Está casi tullida la pobre. Y es una hormiguita que no para. Bueno, cuando la Manasia no pueda cumplir ese trabajo, bueno, ¿quién está detrás de ella? ¿A quién usted está educando para que quede en su lugar? Hermano, esto de servir a Dios, yo sí, tú lo sabes bien, es de principio a fin. Es de principio a fin. Dios estuvo con nosotros, aunque por un tiempo no estuvo en el comienzo, pero estábamos cerca de todas maneras cuando estábamos nosotros en ese comienzo. Pero Dios sí sabe lo que estamos hablando. Servir a Dios es de principio allá. Hermano, todavía nos queda tiempo para servir. Josué se encontró con un problema similar. Busque Josué capítulo 22. Tengo muchas verdades y pensamientos aquí, pero estoy cortando. Josué capítulo 22. Aquí están listos para cruzar hacia la tierra prometida. Días, horas quizás. El pueblo está a la orilla del río Jordán. Cuando el río Jordán va a ser abierto, Israel va a pasar a la tierra prometida. De la misma manera que Moisés abrió el mar rojo y pasó Israel. De la misma manera ahora José es usado poderosamente por Dios para estancar las aguas del río Jordán y pasar a la tierra prometida. Y Josué despide a las 2,5 tribus, los soldados que vinieron a ayudar para conquistar a todos esos pueblos que habían alrededor y someterlos, y algunos destruirlos y acabarlos. Y aquí está Josué. Josué 22:4. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, Josué les dice: volver, regresar a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del río Jordán.
Versículo 5. Solamente que con diligencia. Bueno, aquí, no, perdón, ya aquí habían pasado el río Jordán, ya estaban en la tierra prometida y ya habían conquistado. Estoy con los cables torcidos. ¿Ve que hace falta que otro me reemplace ya? Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. ¿Cuál mandamiento? Ahí dice, y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. 2 puntos. Quiere decir que lo que viene ahora tiene relación directa con lo anterior. ¿Cuáles son aquellos mandamientos que Israel tenía que cumplir diligentemente? Lo cual Moisés, siervo de Jehová, había ordenado. Primero, que améis a Jehová vuestro Dios. Segundo, que andéis en todos sus caminos. Tercero, que guardéis sus mandamientos. Cuarto, le sigáis a él. Quinto, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo Israel tenía que amar a Dios? Andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, seguir a Dios y servir a Dios. ¿Por cuánto tiempo? Todo el tiempo. Hermano, no hay reposo en esto. El servir a Dios tiene que ser parte de nuestra vida diaria, de nuestra semana rutinaria. Parte de ese servir a Dios tiene que acomodarse a nuestros requerimientos, a nuestro tiempo, a nuestras prioridades. Tenemos que acomodar el servicio a Dios a la semana, a cada semana que Dios nos da por vivir por delante. Por eso que usted sale de vacaciones entonces. Porque así descansa de toda la rutina del trabajo, del vecindario, de los carros, de la droga, de la policía, del ruido de los bomberos, del ruido de la ambulancia. Aún descansa de este año que pasó de servicio a Dios y se retira para tener un tiempo de esparcimiento, un tiempo de descanso. De tal manera que volviendo de esas vacaciones, vuelva con las pilas cargadas, hace lo mismo que hizo el último año. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga. Gálatas. Me salté completamente todo esto y quiero terminar con Gálatas porque creo que se ha transmitido lo que el Señor me ha permitido que se transmita. Lo cierto es esto. De principio a fin somos llamados a servir. Vuelvo a repetir, lo cierto es esto, Gálatas. De principio a fin somos llamados a servir. Y no hay razón, y no hay motivo, y no hay justificación de haber comenzado bien, es decir, sirviendo, y a mitad de camino dejar de hacerlo. Porque lo cierto es esto, de principio a fin somos llamados a servir. Gálatas. Voy a hacer una aplicación con estos versículos. Y repito, creo no estar haciendo violencia, pero implica todo esto. Gálatas capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo estaba ampliamente preocupado, grandemente entristecido por lo que estaba ocurriendo dentro de la iglesia con los Gálatas en Galacia. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Obviamente está hablando acerca de la salvación, está hablando acerca de la relación con Dios en Cristo y que se estaban alejando. Pero alguien me puede decir que no es correcto involucrar ahí también el servicio a Dios, porque si yo me estoy alejando de Dios, implica que me estoy alejando del servicio a Dios. Y Pablo dice, estoy maravillado de que habiendo comenzado bien, ahora estoy mal. Gálatas 3, versículo del 1 al 5.
Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os engatusó? ¿Quién os engañó? ¿Quién os envolvió? ¿Quién os persuadió? Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, déjelo ahí. Pablo pregunta, pero ¿qué es lo que te está fascinando ahora? ¿Qué es lo que te está motivando ahora a dejar a Dios y dejar el servicio a Dios? ¿Quién? Dime qué o quién os está fascinando. ¿Quién os está enamorando? Para dejar a Dios, el servicio a Dios, la obra de Dios. 5.1, Gálatas 5.1. ¿Qué dice el apóstol Pablo entonces a los amados hermanos? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad firmes, mantengámonos firmes con las mismas convicciones, con las mismas prioridades del comienzo, porque hermano, tenemos que seguir la carrera hasta cuando Cristo venga, hasta cuando seamos llamados a pasar a la gloria por el puente de la muerte. Con esto termino, versículo 16, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El problema, Pastor Jerry, es que hemos dejado de andar en el Espíritu y hemos comenzado a andar en la carne y nos acomodamos y vamos quitando prioridades. La carne necesita acomodarse, la carne necesita un descansito, pero ha sido más de la cuenta el descanso. Hemos dejado de andar en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Padre, gracias por este tiempo y por este momento de meditación, de enseñanza de su palabra, sobre lo cual usted nos permite apreciar esta real necesidad del pueblo de Dios que tiene constantemente de estar sirviéndole a usted. Hay tantas razones que hemos aludido, hay tantas razones que hemos puesto como evidencias, por lo cual nos enseña la urgencia de mantenernos firmes y constantes sirviendo, porque la obra del Señor no es en vano. Señor, bendice. Bendice, Señor, a tu pueblo, a la iglesia, para que podamos, oh Señor, hacer los ajustes correctos en nuestra vida para ser partícipe de este privilegio de servir a Dios, de servirle a usted. Bendiga este tiempo, este momento. Palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.